Bueno, yo soy el doctor De Rosa, de la División de Nefrología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, y vamos a ver insuficiencia renal aguda. En cuanto a los objetivos que nos planteamos para esta charla, son definición de insuficiencia renal aguda, nuevos criterios de clasificación, y el enfoque principal que vamos a ver es el diagnóstico diferencial de insuficiencia renal aguda, los diagnósticos principales y otros diagnósticos menos frecuentes de insuficiencia renal aguda, como la nefritis intersticial, el hepato renal, la nefropatía por contraste y otros más. Por último, vamos a dedicar un rato al tratamiento inespecífico de la insuficiencia renal aguda y de las terapias de reemplazo renal. Hace unos años, cuando nosotros éramos residentes de nefrología, definíamos la insuficiencia renal aguda como la reducción del filtrado glomerular en un 50%, medido por el clearance de creatinina, o lo que es lo mismo, la duplicación de la creatinina plasmática, que se desarrollaba en horas o días, teniendo en cuenta que 60% de los pacientes cursaban con oliguria. Y en ese momento, una de las preguntas más importantes que nos hacíamos era si esto se trataba de una insuficiencia renal aguda o de una insuficiencia renal crónica, como si fueran dos entidades separadas. La insuficiencia renal crónica cursa con riñones de tamaño disminuido, hiperecogénicos y con falta de diferenciación córtico-medular, con anemia y con nicturia. Ya en las formas muy avanzadas, los pacientes pueden referir dolores óseos significativos vinculados a osteodistrofia renal o a neuropatía periférica. Terminando entonces esta introducción, esta publicación de New England de 2014, donde un poco sintetiza esto que estuvimos hablando, ¿sí? En los últimos años, anteriormente nosotros veíamos estas dos enfermedades como dos cuadros diferentes, o un paciente era agudo o crónico, y lo que se vio en los últimos años por estudios epidemiológicos, que es la evolución de la misma enfermedad, ¿sí? No son dos entidades separadas, sino que están interconectadas, porque la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo para injuria renal aguda, y la injuria renal aguda es un factor de riesgo, quizá el principal, para el desarrollo de enfermedad renal crónica. En cuanto a la evolución en los últimos años del diagnóstico, vemos que los nefrólogos no evolucionamos mucho en cuanto a mejorar test diagnósticos. Fíjense que por los 60 la creatinina plasmática era la medición más utilizada para determinar la insuficiencia renal y no se modificó en el tiempo, inclusive en la actualidad. Mientras que los cardiólogos, para un evento coronario agudo, ¿sí?, primero utilizaron la LDH, después la CK y la mioglobina, después la CKMB, después la troponina, ahora la troponina ultrasensible. O sea que fueron evolucionando test diagnósticos más sensibles y más precoces. ¿Qué nos falta a los nefrólogos? Esa troponina renal, lo llamamos nosotros, que nos haga el diagnóstico más precoz. Y bueno, debido a los pobres resultados que tuvimos los nefrólogos en mejorar la sobrevida de los pacientes con insuficiencia renal aguda o con injuria renal aguda, como también se lo puede llamar, es que allá por el 2004 un grupo de nefrólogos y de intensivistas y de nefrointensivistas iniciaron el grupo de manejo para tratar de tener nuevas definiciones y poder prospectivamente los estudios hacerlos utilizando un lenguaje común, definiciones en común. Así que por eso se iniciaron los criterios AKI y Rifle. Criterios AKI y Rifle, o Akin y Rifle, que utilizan nuevamente la creatinina como valor como determinación
para definir la injuria renal aguda en estadios de riesgo, injuria y falla, los rifles, o estadios 1, 2 y 3, el AKIN, y el volumen urinario. Algunos conceptos vinculados a insuficiencia renal aguda que vamos a ver son, primero, que en ausencia de un valor basal de creatinina, o sea, ese paciente que ya ingresa con un valor alto al hospital, hay que utilizar el valor correspondiente a un CLIRES de 75 con la fórmula de MDRD o de CKD-EPI, considerando el valor de límite normal para esa persona, que habitualmente utiliza sexo y edad como variables. Otro concepto que les quiero transmitir es el de donante post-trasplante. Cuando uno evalúa a un donante o a un paciente que le han hecho una nefrectomía por un traumatismo o por una imagen tumoral, si el paciente previamente tenía creatinina normal y no tiene ninguna enfermedad renal, la creatinina post ablación a los 3 meses o post nefrectomía por otra causa, la creatinina sigue siendo normal. Entonces, el concepto que yo les quiero transmitir es que esa persona perdió la mitad de la masa renal en un procedimiento agudo y quirúrgico y su creatinina no aumentó significativamente. Quizás su basal era 0,8 y subió a 1 o 1,1, o era 0,9 y subió a 1,1. Entonces, lo seguimos considerando normal con la mitad de la masa renal que tenía previamente. Así que la creatinina es un marcador tardío de daño renal. Después, el otro punto es el ajuste por sobrehidratación. Habitualmente estos pacientes se los hidrata generosamente en las guardias para estimular que el paciente orine, y muchas veces esa creatinina se diluye, entonces hay que ajustarla hacia la baja. Lo mismo que el ajuste por amputaciones o por baja masa muscular. Y por último, hay sistemas electrónicos de alerta basados en los cambios de creatinina y en el volumen urinario para la detección precoz de insuficiencia renal aguda, que le avisan por Viper o por mensaje de texto, por WhatsApp, al médico que el paciente de determinada cama del hospital tiene cambios respecto al anterior, de manera a empezar a tomar conductas más precozmente. En la misma línea de tratar de reducir la morbimortalidad del paciente con insuficiencia renal aguda, es que en los últimos años se realizaron varios esfuerzos de encontrar lo que nosotros llamamos la troponina renal, ese biomarcador precoz antes del aumento de la creatinina que nos diga que el paciente va a desarrollar una insuficiencia renal aguda y que puede tener significado. Esos biomarcadores estudiaron el N-legal, la cistatina C, la molécula de injuria renal, entre otros, y tienen que predecir qué paciente puede progresar con insuficiencia renal aguda. Debería ser un marcador para tratar de predecir qué paciente puede quedar con insuficiencia renal crónica después de este episodio, dosarse en sangre y en orina, varios grupos, el paciente con enfermedad renal previa, varios grupos de pacientes por edad, por sexo. Y bueno, esa molécula todavía específica todavía no se ha encontrado. Este gráfico lo que nos muestra es un estudio que se hizo en cirugía cardíaca en niños, donde se evaluó varias moléculas y la creatinina también. Vemos que la línea completa es el paciente que hace aquí y la línea punteada el paciente que no hace aquí, para mostrar los tiempos de elevación de esas moléculas y las que superan el umbral, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos en rojo tenemos el N-gal muy utilizado, que empieza a aumentar precozmente, ¿sí? Ya en las primeras 6 horas tenemos el pico, es un buen biomarcador precoz, pero es poco específico, o sea, aumenta mucho rápidamente, pero no me predice aquí severas. Fíjense, la KIM 1
a las 12 horas ya está bastante alta, haciendo su pico a las 24 horas. La cistatina se empieza a aumentar recién a las 24 horas, pero la más utilizada por todos nosotros, que es la creatinina, en el paciente que va a ser aquí recién aumenta a las 48 horas. O sea, hay una ventana desde la injuria hasta las 48 horas que empieza a aumentar la creatinina, donde uno debería encontrar una molécula que aumente, pero prediciendo con valor predictivo de aquel que va a aumentar la creatinina, no que sea muy sensible, pero que después detecte muchos pacientes que no vayan a aumentar la creatinina. Ese es el problema con el diagnóstico precoz. El test de estrés a la furosemida es una prueba predictiva bastante útil, que quizá empíricamente muchos la utilizábamos sin tenerla estandarizada, que es la utilización de bolos de furosemida de manera de acelerar la definición del paciente si va a quedar con una injuria renal aguda de la cual se va a recuperar o va a tener una forma progresiva que va a requerir terapia de reemplazo renal. Se estandarizó ese test y dice que es así, es 1 miligramo por kilo, 1,5 miligramos por kilo de furosemida. Más o menos para alguien de 70 kilos se trata de 5 ampollas de furosemida que se dan en bolo lento en pacientes con creatinina menos de 3 y que han estado con oliguria de 6 a 12 horas, pero que tenemos que estar seguros que no están prerrenales, o sea, clínicamente tienen que tener aumento del LEC. La respuesta positiva es orinar más de 200 en las 2 horas siguientes, 200 mililitros, mientras que una respuesta de mal pronóstico es orinar menos de 200 mililitros en las siguientes 2 horas. Es un test bastante útil para definir durante el día la evolución del paciente que quizá tengamos que instrumentar con terapia de reemplazo renal en el día siguiente. Una vez que estamos enfrente del paciente con insuficiencia renal aguda, o sea que determinamos el aumento en horas o en días de la creatinina plasmática, tenemos que hacer diagnóstico diferencial, que es la segunda parte de esta charla. Y en ese caso seguimos clasificando los pacientes pensándolos como causas prerrenales, parenquimatosas y causas obstructivas. Con respecto a la epidemiología, sabemos que 1/3 de las insuficiencias renal agudas son posquirúrgicas y de ese grupo el 34% es cardíaca, cirugía cardíaca, 25% ortopédica y 20% cirugía abdominal, que en general se trata de cirugías abdominales de urgencia. Comentábamos al principio que el factor de riesgo número 1 para tener insuficiencia renal crónica es tener muchos episodios de insuficiencia renal aguda, y dentro de los factores de riesgo para insuficiencia renal aguda, el primero y el más frecuente es tener enfermedad renal crónica, tanto con insuficiencia renal crónica como proteinuria. También se ve como factor de riesgo para insuficiencia renal aguda la obesidad, que la causa de la insuficiencia renal sea vinculada a sepsis y a shock séptico, el uso de inhibidores de la enzima convertidora previo al episodio agrava el cuadro, el retraso de inicio de antibióticos, que el paciente necesite transfusiones y hemoderivados, no la necesidad en sí, sino las transfusiones y los hemoderivados como factor para potenciar la injuria renal aguda, y otros factores de riesgo previos en pacientes sin insuficiencia renal crónica, como ser hipertenso, el contraste iodado, los AINES, fosfodón, la edad, el sexo masculino. Bueno, habíamos comentado que uno tiene que clasificar la insuficiencia renal aguda en 3 grupos: prerrenal, parenquimatosa y obstructiva. La prerrenal tiene esas características de hipoperfusión renal, que si se suspende la causa se observa recuperación sin secuelas, que histológicamente el riñón es normal, por lo tanto el sedimento de orina también va a ser normal,
Y como se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sodio en orina va a estar bajo y vamos a encontrar disociación de urea y creatinina con mucho aumento de la urea para el aumento de la creatinina que se observa, y esto es por la absorción pasiva de la urea. Hay 5 mecanismos de formas prerrenales, no solamente el deshidratado, que es el primero, donde hay una hipovolemia efectiva, sino también se comporta como prerrenal el paciente que tiene bajo volumen minuto cardíaco, o el paciente con sepsis o shock anafiláctico que tienen vasodilatación sistémica, o los pacientes que, estando sépticos o por algún fármaco, tienen vasoconstricción de la arteriola aferente, y también produce como mecanismo de prerrenal la vasodilatación de la arteriola eferente, como se ve en el uso de inhibidores de la ECA o bloqueantes AT2, porque el bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona produce vasodilatación eferente. Estos 5 mecanismos que acabamos de describir lo que producen es una baja presión hidrostática en el capilar glomerular, y como el driver, el mecanismo mayor de estímulo para filtrar desde el capilar al espacio de Bowman es la presión hidrostática en el capilar, cuando cae la presión hidrostática cae el filtrado glomerular, y así se produce la ira prerrenal. En cuanto a la insuficiencia renal aguda parenquimatosa, se pueden afectar algunas de las 3 estructuras histológicas principales del parénquima renal. Estos son los glomérulos, produciendo glomerulonefritis, que en el caso de las formas agudas se llaman glomerulonefritis de rápida progresión, y clínicamente se caracterizan por proteinuria glomerular, hematuria dismórfica y cilindros hemáticos, que algunos pacientes tienen elementos clínicos o serológicos de enfermedad sistémica. Las otras estructuras que se pueden afectar primero son los túbulos, por la necrosis tubular aguda isquémica, que es la prolongación en el tiempo de las formas prerrenales, o la necrosis tubular aguda tóxica. Y clínicamente el paciente presenta a nivel renal proteinuria, células tubulares y cilindros oscuros. Y la insuficiencia renal aguda de causa intersticial es la nefritis intersticial, y se caracteriza por proteinuria tubular, leucocituria, eosinofilia, rash cutáneo y fiebre. Bueno, lo que vemos aquí es el diagnóstico diferencial principal de la ira parenquimatosa. Después los invito a que hagan varios clics para ver el agrandamiento de las fotos. Pero tenemos acá los 3 diagnósticos con el antecedente de glomerulonefritis, por ejemplo, de fiebre, lesiones en piel, dolores articulares, o sea, manifestaciones clínicas o serológicas de enfermedades inmunológicas, un sedimento de orina que tiene hematíes dismórficos y acantocitos y cilindros hemáticos, una proteinuria que es glomerular, o sea que es predominio de albúmina, y un estudio histológico que muestra una proliferación extracapilar. Y la inmunofluorescencia va a definir qué tipo de glomerulonefritis con semilunas es. Si es por inmunocomplejo, como se ve en el lupus o en las crioglobulinas; si es patrón lineal, como se ve en la enfermedad de Goodpaster; o si es pausa inmune, o sea, no hay depósitos, como se ve en las vasculitis ANCA. La nefritis intersticial tiene como antecedente principal el uso de antibióticos, antiinflamatorios u otros fármacos. La orina no muestra muchos elementos, algunos leucocitos aislados. La proteinuria es tubular, pérdida de proteínas de bajo peso molecular. Si le hicieran un estudio de peso molecular en las proteínas urinarias, y la biopsia, si se hace, lo que muestra es glomérulos normales, túbulos levemente dilatados, pero un intersticio con infiltrado linfoplasmocitario. La necrosis tubular aguda, la forma más frecuente, se asocia a isquemia persistente o a tóxicos. El sedimento urinario con sus típicos cilindros oscuros, células tubulares también se pueden ver, y cilindros de células tubulares. La proteinuria es tubular, esto es proteínas de bajo peso molecular, menos de 50 kilodalton, y si se hace la biopsia por alguna indicación, que en general no se hace biopsia ante sospecha de necrosis tubular aguda, muestra cilindros grandes, proteicos,
túbulos muy dilatados y pérdida del epitelio intratubular. La glomerulonefritis de rápida progresión, como hablábamos recién, se caracteriza por proteinuria glomerular, que es básicamente albúmina, hematuria dismórfica, cilindros hemáticos, acantocitos, elementos clínicos y serológicos de enfermedad sistémica, la PBR que muestra una proliferación extracapilar difusa y el tratamiento es con inmunosupresores con diferentes esquemas. En general es la asociación de corticoides y algún otro inmunosupresor vinculado al hallazgo de la biopsia, al estadio histológico de la biopsia y a la enfermedad que la produce. Esa es la elección del segundo inmunosupresor y el tiempo de tratamiento. Siguiendo con el diagnóstico diferencial, la otra entidad que tenemos que tener en cuenta es la nefritis intersticial aguda. La nefritis intersticial aguda comprende un grupo heterogéneo de enfermedades no relacionadas que afectan principalmente el sector túbulo intersticial. Secundariamente puede afectar los túbulos, internamente los túbulos, y en principio con indemnidad de los glomérulos y de los vasos intrarrenales. 10 a 15% de los pacientes con injuria renal aguda tienen nefritis intersticial y se trata de una reacción de hipersensibilidad tipo 4 con infiltrado linfocitario, linfoplasmocitario y también se puede ver ocasionales eosinófilos en el intersticio. En cuanto a las causas, lo más frecuente es vinculada a drogas, antibióticos, antiinflamatorios, diuréticos, bloqueantes de la bomba de protones. Se podría decir que casi todos los fármacos han sido asociados o están descritos de producir nefritis intersticial. Los que mencionamos son los más frecuentes. También se puede ver en enfermedades infecciosas, en enfermedades virales infecciosas como el hantavirus o algunas otras enfermedades bacterianas. También se puede ver en enfermedades autoinmunes como el lupus o la sarcoidosis, en enfermedades hematológicas, los linfomas sobre todo. Se puede ver también en cuadros sistémicos de intoxicación por metales pesados o metabólicas por ácido úrico, oxalato, ¿sí? Así que bueno, es un conjunto de enfermedades, pero habitualmente la forma más frecuente es vinculada a fármacos. En cuanto a las manifestaciones clínicas y de laboratorio que encontramos, siempre se describe la fiebre, el rash cutáneo y la eosinofilia como manifestaciones más frecuentes. La coincidencia de las tres se ve solamente en el 15% de los pacientes. Algunos pacientes tienen artralgias, otros refieren dolor en flanco, llega hasta el 50% de los pacientes con dolor en flanco por agrandamiento del riñón y por distensión de la cápsula renal. 90% tiene hematuria microscópica, que es una hematuria dismórfica, pero que no tiene acantocitos ni otros elementos de daño glomerular. Hay leucocituria. Y también se puede utilizar la técnica de Hansel para ver la presencia de eosinófilos, aunque la técnica de Hansel tiene una baja sensibilidad y la presencia de eosinófilos es poco específico. Se pueden ver cilindros granulosos si hay daño tubular extenso, pero sobre todo se ven cilindros leucocitarios. La proteinuria es tubular, son proteínas de bajo peso molecular. La proteinuria masiva asociada a NTI es muy rara. Se han descrito casos de nefritis intersticial asociada a cambios mínimos y en ese caso sí puede haber proteinuria glomerular. En general es una ira no oligúrica y se han descrito la utilidad del galio 67 como marcador en medicina nuclear, en centellografía,
porque captaría para los casos de nefritis intersticial alérgica, pero no captaría para la insuficiencia renal aguda de causa tubular como la necrosis tubular aguda. ¿Cuándo hacer PBR? Bueno, este es un punto de discusión bastante frecuente. En general, cuando no se cumplen todos los criterios de diagnóstico de nefritis intersticial, previo a iniciar un tratamiento inmunosupresor o cuando la evolución no es satisfactoria. Respecto a la eosinofiluria, que es un estudio que muchas veces se menciona en las salas de clínica médica o en las terapias intensivas para el diagnóstico de nefritis intersticial, el test común que se hace en los laboratorios, que a veces es un Papa Nicolau, es muy poco sensible. Nosotros hemos intentado la tinción de Hansel, que es la más recomendada. También nos dio bajo porcentaje de pacientes, solamente 3 de 11 en una pequeña serie de 11 pacientes, solamente 3 tenían sedimento de orina con eosinófilos marcados, haciendo la tinción de Hansel en pacientes comprobados por biopsia renal que tenían NTI, nuestro, del Garrahan y de alguna clínica privada de capital. Lo hemos hecho y nos dio solamente en 3 pacientes. Aún así, en lo que da positivo también es poco específico, porque se puede ver en la esteroembolia, en la cistitis alérgica, prostatitis, rechazo de trasplante. Así que no es un estudio recomendado para hacer para el diagnóstico, confirmar el diagnóstico de nefritis intersticial. Y esto es lo que vemos en la biopsia de pacientes con nefritis intersticial aguda. En el caso de la izquierda es una paciente con una nefritis intersticial muy severa, donde se puede ver un glomérulo casi en el centro de la imagen, indemne, con su espacio urinario normal, pero no podemos reconocer otras estructuras. Los túbulos están casi por completamente destruidos. A la derecha ven la imagen de lo que es un sector túbulo intersticial normal. Fíjense, los túbulos nosotros los llamamos back to back, que es espalda con espalda, casi no se ve intersticio, y las luces tubulares están libres. Bueno, esa es una imagen de un riñón normal. Fíjense cómo se ve la imagen en una paciente que estaba cursando una nefritis intersticial aguda severa, pérdida completa de la arquitectura normal. En cuanto al tratamiento de la nefritis intersticial, lo principal, es la suspensión del fármaco que uno cree está involucrado en el cuadro. Muchas veces la polifarmacia hace difícil la identificación, pero bueno, eso es lo que está recomendado, la suspensión del fármaco que uno cree que está involucrado. El uso de corticoides durante 30 días, empezando por 40 miligramos, terminando con 20 miligramos de prednisona bioral. También se han ensayado pulsos para los casos más severos confirmados por biopsia, pulsos de metilprednisolona y luego corticoide bioral, y para las formas recidivantes micofenolato o algún otro inmunosupresor. La realidad es que el tratamiento es con corticoides durante un mes, dosis intermedias, y lo que se recomienda es comenzarlo lo antes posible, porque se vio que la recuperación es significativa si se comienza antes de las primeras 3 semanas. El otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta en pacientes con AKI es el síndrome hepatorrenal. Allá por los años 90 se juntaron un conjunto de hepatólogos encabezados por el doctor Vicente Arroyo para establecer criterios diagnósticos y de tratamiento del síndrome hepatorrenal. Fíjense, de manera simpática lo llamaron Club Internacional de la Ascitis, a ese grupo de hepatólogos y gastroenterólogos que empezaron a tratar el síndrome hepatorrenal. Y lo definieron como una condición clínica que ocurre en pacientes hospitalizados con hepatopatía crónica, insuficiencia hepática avanzada e hipertensión portal, caracterizada por disfunción renal con vasoconstricción renal que lleva a la caída del filtrado. Con respecto a los diagnósticos diferenciales en estos enfermos, siempre tenemos que considerar al síndrome hepatorrenal un diagnóstico de exclusión,
Así que tenemos que hacer un repaso sobre las formas más frecuentes de insuficiencia renal aguda en el paciente con cirrosis o con enfermedad hepática. Y en ello tenemos que pensar primero en la necrosis tubular aguda, ya sea por infección, por toxicidad por fármacos, contraste o por depresión de volumen. Otras formas prerrenales es el uso de antiinflamatorios, diarrea, excesivo uso de diuréticos, la nefritis intersticial por fármacos. Estos pacientes están con muchos tratamientos farmacológicos, quinolonas, diuréticos, antibióticos. Y por último, el paciente con cirrosis puede tener una glomerulopatía vinculada a la enfermedad hepática crónica, que en general son las IgA, los patrones membrano-proliferativos, la membranosa asociada al virus B, la crioglobulinemia asociada al virus de hepatitis C. Bueno, son todas causas de daño renal que hay que pensar antes de considerar un enfermo con un hepatorrenal. Con respecto a la fisiopatología del síndrome hepatorrenal, tenemos que es una insuficiencia renal aguda prerrenal. Los factores que producen hipoperfusión son vasodilatación sistémica, esplácnica, significativa, mediada por óxido nitroso, aumento del índice cardíaco como mecanismo compensador y caída de la resistencia sistémica, y vasoconstricción de la renal mediada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta es una foto antigua, pero que no pierde relevancia, donde se puede ver la perfusión renal en un paciente con un síndrome hepatorrenal severo previo y post trasplante hepático, o sea, el trasplante hepático corrigiendo la alteración que motivaba la insuficiencia renal y el síndrome hepatorrenal. Bueno, en cuanto a la medición de la función renal en el síndrome hepatorrenal, tenemos que tener en cuenta que tanto la creatinina como la urea pueden estar falsamente normales a pesar de la caída del filtrado glomerular. La concentración de urea es variable en estos pacientes, puede estar disminuida por la caída de la síntesis hepática o por baja ingesta proteica, por la dieta que se le indica a estos pacientes, puede estar aumentada por la absorción tubular pasiva o por hemorragia digestiva. La creatinina también puede estar disminuida por la baja masa muscular que tienen estos pacientes. Así que en síntesis, si uno tuviera que recomendar el mejor test para medir la función renal en estos pacientes, este es el clearance de creatinina. Evaluando factores precipitantes para evitarlos en el desarrollo del síndrome hepatorrenal, tenemos que han sido demostrados síndrome hepatorrenal precipitado por infecciones, por peritonitis bacteriana espontánea, por hemorragia digestiva, por diuresis excesiva y por paracentesis sin el tratamiento asociado de albúmina intravenosa. Podemos describir dos formas clínicas de presentación del síndrome hepatorrenal, una forma tipo 1, más agresiva y aguda, que se desarrolla en días o un par de semanas, con cirrosis y con ascitis significativa, pacientes que tienen leve insuficiencia hepática, con un clearance de creatinina menor a 20 mililitros minuto y una creatinina plasmática mayor a 2.5, con elementos clínicos de insuficiencia hepática como la ictericia, el aliento hepático y la encefalopatía. Y un tipo 2, subagudo, con disminución del filtrado moderado, estable, con ascitis refractaria, que se va desarrollando muy lentamente en el tiempo, inclusive puede llevar varias semanas o meses. Bueno, cuando consideramos elementos diagnósticos, dijimos antes que el síndrome hepatorrenal era una entidad la cual había que excluir otros diagnósticos. Bueno, un poco estos criterios diagnósticos tienden a excluir otros diagnósticos también. Entonces, pacientes con cirrosis o enfermedad hepática con insuficiencia hepática e hipertensión portal, la creatinina más de 1.5 y en aumento,
La ecografía tiene que ser normal para descartar otros cuadros, por ejemplo los obstructivos. Ausencia de infección o nefrotóxicos. Sodio en orina bajo como signo de la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y que es una forma prerrenal. Ausencia de respuesta con expansión con 1,5 litros de fisiológico y con suspensión de los diuréticos. Y por supuesto sedimento de orina normal. Con todos estos elementos uno descarta esos diagnósticos que teníamos en el diagnóstico diferencial, ¿no? La glomerulonefritis, la necrosis tubular aguda, la nefritis intersticial alérgica, los cuadros obstructivos, otras formas prerrenales, la deshidratación por el uso de diuréticos, etc. En cuanto al tratamiento, se basa en 2 o 3 mecanismos de tratamiento. Uno es el de la vasoconstricción. Hay que contrarrestar esa vasodilatación sistémica y esplácnica significativa. El otro son los TIPS, que son shunts entre la porta y la suprahepática, de manera de bajar la hipertensión portal y cortar con el mecanismo hemodinámico que lo potencia, combinación de TIPS y vasoconstrictores. Y por último, el tercer tipo de tratamiento, hasta que estos tratamientos específicos son efectivos, se puede utilizar la terapia de reemplazo renal y como último el trasplante hepático en aquellos casos que sea viable pensar en que el trasplante hepático, que el paciente es candidato para trasplante hepático. Bueno, hablábamos recién que uno de los tratamientos para el síndrome hepatorrenal es la vasoconstricción. Bueno, acá tenemos uno, puede ser la combinación de octreotide, que es un análogo de la somatostatina, 200 microgramos subcutáneos 2 veces por día, asociado a midodrine, que es un agonista alfa-1, también 2 veces por día, o análogos de la vasopresina. Esto se utiliza más acá, sobre todo el terlipresin, que es efectivo para contrarrestar la vasodilatación sistémica, mejora el filtrado glomerular y disminuye la renina un 50%, pero al ser vasoconstrictores tiene el efecto de la disminución de la perfusión periférica. El tercer grupo es la asociación de noradrenalina más albúmina. Y entre ellos se obtiene más del 60% actualmente de respuesta con aumento del volumen urinario, disminución de la creatinina plasmática y caída de las hormonas. Ya vamos a ver. Este es un estudio piloto muy interesante donde se comparó el terlipresin más albúmina versus norepinefrina más albúmina, noradrenalina más albúmina. Eran 10 y 12 pacientes en cada grupo respectivamente y se evaluó el tipo de hepatorrenal, 75-80% eran tipo 1, la tasa de respuesta 70 y 83%, el filtrado al final del estudio 43 y 48 mililitros por minuto, la media duración de tratamiento 5 y 6 días, el seguimiento 19 y 39 días, la recurrencia 29% y 60%, sobrevida 70 y 66%, compatible con la respuesta terapéutica, pero el costo en euros muy diferente, con la noradrenalina más albúmina mucho más económica que el terlipresin más albúmina, y fue la única variable que dio P significativa al final del estudio. Los pacientes fueron tratados hasta que la creatinina fue menor a 1.5 y la mortalidad de los que no respondieron fue del 100%. Bueno, entonces las modalidades terapéuticas más utilizadas acá, con la terlipresin 1 miligramo intravenoso cada 4 horas. Si la creatinina plasmática no ha disminuido más del 25% del basal, aumentar la dosis hasta 2 miligramos cada 4 horas. La noradrenalina, infusión 0,1 microgramos kilo minuto intravenoso. Si la presión arterial media no aumenta más de 10 milímetros de mercurio, aumentar la dosis 0,05 microgramos cada 4 horas hasta una dosis máxima de 0,7 microgramos kilo minuto. La albúmina se debe asociar a noradrenalina o terlipresin, administrar albúmina con el objetivo de mantener una PVC central,
una presión venosa central, perdón, entre 10 y 15 centímetros de agua con una dosis máxima de 100 gramos por día. Bueno, en este caso estamos viendo un esquema de cómo son los tips. Son unos shunts que comunican la porta y la suprahepática derecha, ¿sí? Lo que se hace es canalizar la yugular externa. Esto se hace en hemodinamia por un procedimiento bajo control en laboratorio de hemodinamia. Se ingresa con un catéter, se llega a la suprahepática derecha y se inserta una línea de alambre que comunica con la porta. Una vez que está comunicado, se coloca este tipo de conducto que permite establecer un contacto entre la porta y la suprahepática derecha, con lo cual se consigue bajar la presión en la porta y se restaura la hemodinamia normal. A favor, tiene que al recuperar la hemodinamia normal se mejoran los parámetros vinculados a la hipoperfusión renal, al aumento del volumen minuto cardíaco y a la secreción de hormonas del sistema renina, angiotensina, aldosterona. En contra, es que al puentear el hígado lo que hacemos es promover con más posibilidad la encefalopatía hepática. Bueno, en este pequeño estudio piloto lo que se ve es un grupo de pacientes en el día 0 y en el día 30, cómo desciende la creatinina plasmática con el TIPS. Es un propio individuo control. El volumen urinario de 250 sube a 1 litro en promedio. El filtrado sube de 9 a 27. La TAM se mantiene. La actividad renina plasmática baja de 18 a 3 y la aldosterona también baja, mostrando la corrección de las hormonas también que se ven alteradas por la hemodinámica típica de la cirrosis. Bueno, la terapia de reemplazo renal, como en otras formas de falla renal aguda, tiene un rol en esos casos donde tenemos elementos clínicos o del laboratorio que requieren corrección mediante diálisis. Esto es la sobrecarga de líquido, la hipercalemia, la uremia, la acidosis. Tendría indicación en pacientes con síndrome hepatorrenal y falla hepática aguda que pueden recuperar función hepática o que pueden recuperar con el tratamiento vasoconstrictor, que actualmente está dando muy buenos resultados, más o menos 70-75% de efectividad, o como puente hacia el trasplante hepático en esos casos que esté indicado. Y dentro de las técnicas se puede utilizar técnicas continuas o técnicas intermitentes, como los pacientes con cirrosis y síndrome hepatorrenal tienen hipertensión endocraniana. Las técnicas continuas podrían tener un rol superior por el hecho que tienen menos incidencia de ese aumento y descenso brusco de la urea que se ven en las técnicas intermitentes. Bueno, lo que vamos a ver ahora en los próximos slides son algunos aspectos de la nefropatía aguda por contraste iodado. Bueno, siguiendo entonces con esta serie de diagnósticos diferenciales, la nefropatía aguda por contraste iodado o inducida por contraste se denomina la alteración de la función renal que ocurre 3 días después de la administración intravascular de contraste iodado, en ausencia de otra etiología alternativa. En cuanto a la fisiopatología, el cuadro tiene 2 mecanismos. Uno, la vasoconstricción renal mediada por disminución del óxido nitroso y aumento de la endotelina y la adenosina, y otro mediado por la toxicidad tubular directa de los radicales libres de oxígeno. Bueno, como en otros
cuadros de insuficiencia renal aguda hay diagnósticos diferenciales de lo principal que uno piensa. En este caso, para la nefropatía inducida por contraste, los diagnósticos diferenciales son el de enfermedad arterioembólica, que también se ven en los procedimientos intraarteriales, en la necrosis tubular aguda de otro origen, en la nefritis intersticial alérgica por fármacos, o que además el enfermo tenga una glomerulonefritis progresiva simultáneamente. Bien, con respecto a maniobras de prevención de la nefropatía inducida por contraste, tenemos que destacar algunas que son muy básicas, pero que hay que tener en cuenta de entrada. Primero, utilizar ecografía, resonancia nuclear magnética, tomografía sin contraste siempre que se pueda, antes de indicar los estudios habituales con contraste iodado. Después, disminuir la dosis de contraste, en el caso que se pueda hacer. Muchas veces se puede reducir los procedimientos estándar en cuanto a todo lo que se estudia. Por ejemplo, en un cateterismo coronario quizá no es necesario hacerle ventriculograma y con eso ahorramos un poco de contraste, y usar contraste hiposmolar, ¿no? Sabemos que esto está vinculado a la diferencia de osmolaridad plasmática y la osmolaridad de contraste. Segundo, evitar la deshidratación y los antiinflamatorios. Tercero, ya lo demostró Solomon y lo publicó en New England en 1994, lo mejor y actualmente utilizado es la expansión preestudio con solución salina. En ese momento la descripción fue con solución medio normal, pero en este momento ya está demostrado con la solución salina, 1 mililitro por kilo por hora durante 12 horas antes y después del procedimiento, da más o menos 1 litro de fisiológico 12 horas antes y 12 horas después. En este caso esto es un poco incómodo para ese paciente ambulatorio que queremos hacerle prevención, porque habría que internarlo 12 horas antes para hacer la hidratación. Pero en enfermos de alto riesgo que van a ser sometidos a estudios en el laboratorio de hemodinamia, quizás se pueda utilizar esta técnica. La hidratación vía oral es efectiva, no tan efectiva como la hidratación endovenosa. La hidratación y liberación de la sal de la dieta se ha estudiado en algunos reportes no tan bien controlados como el estudio de Solomon, y resultó mejor que no tomar ninguna conducta. La N-acetilcisteína, la primera descripción publicada en New England en el 2000, con buenos resultados inicialmente, posteriormente con algún tipo de discusión de su efectividad. La realidad es que los estudios no son concluyentes, y dado el bajo costo y la baja o la ausente toxicidad, está dentro de nuestro protocolo de prevención tanto la expansión como el uso de la N-acetilcisteína. Lo que utilizamos es los comprimidos de 600 miligramos de efervescentes, y le indicamos un comprimido cada 12 horas disuelto en medio vaso de agua el día anterior, el día del procedimiento y el día posterior. O sea, en total el paciente recibe 6 comprimidos de N-acetilcisteína, 2 por día, uno cada 12 horas, el día anterior, el día del procedimiento y el día posterior. El bicarbonato de sodio, también descrito ya en 2004, es efectivo. No se sabe si por efectos sobre los radicales libres de toxicidad tubular o por la expansión con sodio del bicarbonato, pero también podría ser efectivo. Tanto las estatinas como la teofilina y otros fármacos fueron testeados, los resultados son discutidos. En el caso de las estatinas podría haber cierto efecto positivo, no para indicárselo antes del procedimiento, sino el paciente que lo viene tomando estaría parcialmente más protegido. Y por último, la hemofiltración. Hay ciertos reportes de la hemofiltración continua, empezada un día antes y continuada un día después. En estos pacientes podría ser efectivo para producir cierto lavaje del contraste, asegurando una buena hidratación. La verdad que podría ser efectivo, pero no es tan cómodo para poner en práctica con los pacientes, porque implicaría colocarle un catéter de hemodiálisis y tenerlo internado más de un día antes y más de un día después,
con lo que significa en costos y en probabilidad de complicaciones, tanto de la vía central de catéter como de infecciones. Habíamos dicho que la enfermedad ateroembólica era uno de los diagnósticos diferenciales de la nefropatía inducida por contraste. Por este cuadro se puede ver días a semanas después de la intervención vascular, endovascular. Se caracteriza por embolias periféricas, hipertensión arterial, livido reticular y fiebre, eosinofilia, descenso del complemento y aumento de la LDH. El diagnóstico de enfermedad ateroembólica se basa en el antecedente del procedimiento, en el aumento de la creatinina y de la urea y de demostrar la ateroembolia en el cuerpo del paciente. Bueno, en este caso se ven las lesiones en los dedos, en las terminales vasculares de los dedos. Vemos en el fondo de ojo una placa de ateroma impactada en uno de los vasos retinianos, y en la foto de abajo vemos un vaso renal que posiblemente sea una arcuata por el tamaño, con la capa muscular muy engrosada, con una reacción tipo catáfila de cebolla, y los cristales y las placas de ateroma impactadas y tapando ese vaso. Periférico a esa lesión es importante la descripción que se ve acá: un infiltrado linfoplasmocitario compatible como si fuera una nefritis intersticial. En cuanto al tratamiento de la enfermedad ateroembólica, la recomendación es no anticoagular, porque hay formas de ateroembolia espontánea en pacientes anticoagulados. No reintervenir, porque si esto es posterior a un cateterismo, estamos removiendo más placas de ateroma. El uso de estatinas en dosis altas, atorvastatina 80, rosuvastatina 40. El uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueantes AT2 es discutido. Lo mismo que los corticoides. Los corticoides parecerían tener un beneficio en ese infiltrado linfoplasmocitario perivascular que se forma severo, como vimos en la biopsia. Por último, el descenso rápido del colesterol también se ha intentado con lipidoféresis y con los nuevos fármacos que son inhibidores de la PKS9, que es la enzima que acorta la vida media de los receptores del LDL, con lo cual se obtienen descensos muy bruscos de colesterol y podrían tener un efecto positivo. Bien, siguiendo con los diagnósticos diferenciales del paciente con injuria renal aguda, tenemos que pensar también esos casos de obstrucción intratubular intrarrenal, ¿sí? Los cuadros obstructivos pueden ser extrarrenales y son de resorte más urológico, y las obstrucciones intrarrenales intratubulares por varios mecanismos. Las obstrucciones intratubulares intrarrenales pueden ser por proteínas, en el caso de las cadenas livianas, por ejemplo, la nefropatía del mieloma, o por cristales de ácido úrico, cristales de oxalato de calcio o por cristales de precipitación de medicamentos. Cuando pensamos en el compromiso renal de las discrasias de células plasmáticas, y en especial el mieloma múltiple, que es la forma con que más frecuencia se ve afectado el riñón, agudamente más del 70% de los casos, tenemos que decir que las cadenas livianas monoclonales que produce ese clon de plasmocitos que se encuentra en las discrasias tienen características de dos tipos: tubulopáticas o glomerulopáticas. Tubulopáticas cuando producen daño tubular. Cuando se produce el daño tubular a nivel proximal, luego de la reabsorción de las cadenas monoclonales filtradas, esa cadena daña el túbulo proximal y produce un síndrome de Fanconi. Esto es glucosuria, uricosuria, aminoaciduria y pérdida de bicarbonato del túbulo proximal, con una acidosis tubular renal tipo 2. Ese síndrome de Fanconi adquirido es un
elemento muy interesante para buscar en el laboratorio de los pacientes adultos, por ejemplo, que tienen glucosuria, dado que es una manifestación precoz de ese daño renal por la cadena liviana monoclonal. Hay que tener en cuenta que actualmente con los nuevos fármacos glucosúricos, también tenemos glucosuria de causa farmacológica en un paciente que puede ser diabético, o también lo podemos encontrar en un paciente no diabético hoy en día, porque esos fármacos tienen amplia aceptación de prescripción. Pero volviendo al tema, las cadenas tubulopáticas con el daño proximal y el síndrome de Fanconi, o cuando el túbulo proximal se ve superado en su capacidad de absorción de esas proteínas de bajo peso molecular, de esas cadenas livianas monoclonales, esas cadenas se juntan en algunos casos con la proteína de Tamm-Horfman, el enlace ascendente de Henle, la uromodulina, y forman los típicos cilindros que impactan en los túbulos renales y producen una reacción inflamatoria peritubular, produciendo lo que se llama riñón del mieloma. Ahora bien, las cadenas livianas también pueden ser glomerulopáticas. Esto quiere decir dar enfermedad glomerular. Y esa glomerulopatía tiene clínica de glomerulopatía, tanto por proteinuria, tanto por síndrome nefrótico, o sea, proteinuria que no llega al rango nefrótico, pero que es albúmina, o síndrome nefrótico clásico. Las cadenas glomerulopáticas pueden ser lambda, que habitualmente es más amiloidogénica, 8 o 9 pacientes de cada 10 con amiloidosis ALT tienen una cadena lambda, o se puede producir una nefropatía por depósitos de cadenas livianas monoclonales, que en general es una cadena kappa. Y en ese caso se ve un patrón nodular o un patrón membrano proliferativo por la cadena liviana. Los pacientes con discrasia de células plasmáticas también pueden tener otras alteraciones, las vamos a ver en esta charla, pero están más vinculadas a la enfermedad oncológica. Esto es la hipercalcemia, porque producen lesiones líticas a nivel óseo, y la nefropatía por ácido úrico, por la rápida expansión de células y lisis de células pre o post quimioterapia. Cuando uno tiene un paciente con sospecha de una discrasia de células plasmáticas, esto comienza en el proteinograma plasmático, que es la primera imagen que vemos, la superior, la que dice SPEP en sus siglas en inglés, donde se observa en a nivel de las gamma globulinas, que es la última de las columnas, una banda de condensación de gamma globulina que no debería ser así, debería ser un aumento homogéneo de las gamma globulinas, pero sin un sector más marcado. En el proteinograma plasmático, les recuerdo, la primera banda gruesa e intensa es la albúmina, después tenemos la alfa 1, la alfa 2, las dos betas, la beta 1 y la beta 2, y por último las gamma globulinas, que son una banda ancha y poco intensa. En este caso lo que vemos es una banda muy intensa, entonces decimos que hay un componente monoclonal que corre en el sector de las gamma. A esto hay que hacer una inmunofijación, ¿sí? Que es una detección del tipo de inmunoglobulina, y lo que estamos viendo acá, en este caso, cuando se le hace el antisuero anti-IgG, IgA, IgM, da un arco de precipitación en la IgG, y lo mismo cuando se le hace anti-kappa y anti-lambda, lo que vemos es un arco de precipitación kappa. Entonces, si uno tuviera este paciente, tuviéramos que describir su proteinograma plasmático y sus estudios específicos, vamos a decir que lo que tiene es un componente monoclonal IgG kappa. Bueno, esto es lo típico que vemos, ¿sí? Una imagen de microscopía óptica con cilindros intratubulares fragmentados que son típicos del riñón del mieloma. Estos cilindros están compuestos por la uromodulina o Tamm-Horfman, secreta enlace ascendente de Henle, combinados con la cadena monoclonal. En cuanto al tratamiento del riñón del mieloma, es muy importante la corrección del volumen del líquido extracelular, la expansión con fisiológico, estimular la diuresis con solución fisiológica. Recién ahí
Luego de la expansión significativa se puede utilizar diuréticos si el paciente tiene un volumen urinario bajo, porque en realidad los diuréticos son contraproducentes, los diuréticos de asa son contraproducentes en este caso. La hipercalcemia hay que tratarla con pamidronato. Hay que recordar que el pamidronato hay que reducir la dosis, no más de 60 miligramos en el caso de los pacientes con falla renal. La hiperuricemia se puede tratar con allopurinol inicialmente como prevención, o en los casos que esté demostrada toxicidad renal también por ácido úrico y lisis tumoral, la rasburicasa, que es un medicamento que estimula el pasaje de ácido úrico a la allantoína. Y lo principal del tratamiento del riñón del mieloma es disminuir la concentración de cadenas livianas libres, que en este caso lo recomendado hoy en día es con quimioterapia, la combinación de corticoides, ciclofosfamida y bortezomib es muy efectiva para lograr la disminución del clon de plasmocitos y por ende la síntesis de las cadenas livianas libres. En una época también indicábamos plasmaféresis de manera de removerlo más rápido, pero actualmente y lo mismo la diálisis de alto cutoff con filtros de poros, digamos, muy significativos de manera de remover también las cadenas livianas, pero ambas técnicas invasivas han quedado relegadas para los pacientes porque la quimioterapia actualmente es muy efectiva. Otra de las formas de injuria renal aguda que tenemos que pensar como diagnóstico alternativo es el síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral se produce post-quimioterapia en los grandes tumores sólidos, en neoplasias hematológicas como los linfomas, espontáneamente, y también espontáneamente en las leucemias con gran destrucción celular. El diagnóstico se basa en una tríada que es la hiperuricemia, digamos la lesión por lisis tumoral, la lesión renal por lisis tumoral. Síndrome de lisis tumoral además se caracteriza por LDH aumentada, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia. Pero en el caso del daño renal, como los pacientes con injuria renal aguda tienen hiperuricemia, uno para diagnosticar si esa hiperuricemia es la causa de la injuria renal aguda o la consecuencia, le busca estos tres elementos. Uno es la presencia de hiperuricemia, realmente son hiperuricemias arriba de 12 y muy significativas. Un sedimento de orina con cristales de ácido úrico como se ven en este caso, un depósito significativo. Esto se produce también porque el pH en la orina es ácido y precipita más el ácido úrico, y una uricosuria creatininuria mayor a 1.1 en vez de la uricosuria creatininuria normal, que es hasta 0,7 miligramos por miligramo de creatinina. Bueno, en este caso la relación pasa a más de 1.1. En ese caso se está excretando más ácido úrico que creatinina, y es otro elemento para pensar en daño renal por el ácido úrico. Bueno, en cuanto al metabolismo del ácido úrico, ustedes saben que a partir de las purinas tenemos las hiposantinas. La santina oxidasa transforma las santinas en ácido úrico. Esto es lo inhibido, estos dos pasos, hiposantinas en santinas y santinas en ácido úrico, por el allopurinol. Y la rasburicasa lo que hace es estimular el paso de ácido úrico a la allantoína, donde la allantoína es una molécula mucho más sensible, más soluble, y que se elimina con la diuresis con mucha más facilidad. Bueno, otro diagnóstico que uno puede encontrar en pacientes con elevación aguda de la creatinina es el infarto renal. El infarto renal es un diagnóstico para pensar en pacientes con dolor lumbar, luego de haber descartado las 2 o 3 causas principales, que son el cólico renal, la pielonefritis y la nefritis intersticial alérgica. Entonces, como decíamos recién, el infarto renal es una causa infrecuente de insuficiencia renal aguda. Se caracteriza por un dolor súbito, lumbar, asociado a náuseas y desasosiego, como se ve mucho en los eventos isquémicos, torácicos o abdominales. Se ven pacientes con fibrilación auricular, enfermedad arterial o trombofilia.
Hay que descartar, como decía recién, la pielonefritis, la litiasis y la nefritis intersticial alérgica, que también produce agrandamiento de la cápsula renal y dolor. Por supuesto que los dolores son muy diferentes, tanto de la pielonefritis, la clínica con su fiebre, sus escalofríos y su típica puño-percusión, y el cólico renal con el dolor cólico, ¿sí?, de intensidad muy importante. Estos diagnósticos se excluyen con el sedimento de orina, con el hemograma y por supuesto la litiasis con la tomografía renal sin contraste. El infarto renal también cursa con hipertensión por la isquemia, LDH elevada y ausencia de hematuria. Yo pongo acá, pero en realidad la hematuria se ve más o menos en 40% de los pacientes, nada más. Este es el corte coronal, una tomografía con contraste de una paciente tiempo después de haber hecho una lesión isquémica que se diagnosticó en ese momento por un centellograma. Tengamos en cuenta que un paciente con injuria renal aguda uno no le indica contraste iodado, ya lo vamos a ver, pero en este caso se ve el riñón derecho con un tercio medio, ya con una lesión isquémica permanente, por supuesto, donde se ve la cicatriz, un infarto en cuña, posiblemente afectándose. La arteria renal tiene 3 ramas, superior, media e inferior. Evidentemente se trató de un infarto de la arteria renal media del riñón derecho. En cuanto al diagnóstico de infarto renal, como les decía recién, si el paciente está cursando insuficiencia renal aguda, trata de evitar la tomografía con contraste. Por eso un estudio de utilidad es el centellograma renal, o también se puede hacer una uroresonancia si se dispone, porque el diagnóstico y digamos la afectación actual de la fibrosis sistémica nefrogénica se ha visto que no era tanto como pensábamos hace unos años, así que el riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica es muy bajo, y en estos pacientes se podría utilizar también la uroresonancia. Otra causa de oliguria e injuria renal aguda es el síndrome compartimental abdominal. Ustedes saben que para perfundir el riñón tiene que haber una diferencia entre la TAM y la presión intraabdominal. Si esa diferencia entre la TAM y la PIA cae a menos de 60, empieza a disminuir la perfusión renal, aumenta la presión venosa renal, cae el filtrado y cae la diuresis. Acá podemos ver un circuito donde se utiliza una Foley, que es intraabdominal, ¿sí?, con su balón, y un circuito con la bajada del suero, una llave de 3 vías, con 3 vías, donde con la jeringa se insufla, y el medidor con el transductor para medir los centímetros de agua de la presión de la vejiga una vez represionada por el líquido de infusión de la bolsa de infusión. ¿Cuándo hay que pensar en síndrome compartimental abdominal? En los pacientes con oliguria, insuficiencia renal, en el post-trauma, en el post-trasplante hepático, en las pancreatitis graves, en los pacientes con ascitis a tensión y en la insuflación de aire comprimido postquirúrgico que se produce en los pacientes internados, ¿sí?, donde uno le insufla aire comprimido en el abdomen por alguna cirugía. Muchas veces queda una presión aumentada y disminuye el volumen urinario. Estos dos casos los hemos tenido. En cuanto a la ascitis a tensión, era un paciente nefrótico severo con una ascitis muy importante, que se decidió drenar la ascitis previo a la biopsia renal, con lo que el paciente se puso inmediatamente, casi instantáneamente, a orinar de manera significativa. Bueno, repasando todos los diagnósticos diferenciales o los más frecuentes de injuria renal aguda, no podemos dejar de hablar de rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda. Una de las formas de rabdomiólisis y falla renal aguda es el síndrome por aplastamiento, crash syndrome, que fue descrito en pacientes politraumatizados, que fue descrito en la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo el bombardeo de Londres.
También la rabdomiólisis se puede ver en el ejercicio intenso o con el uso de fármacos que producen lesión muscular. En algún momento se han utilizado algunas estatinas que ya no están en el mercado que producían daño muscular. Y el ejercicio intenso se ve rabdomiólisis en personas de más de 30 años que en determinado momento del año inician actividad deportiva para la cual no están preparados y 2 o 3 días después, con intenso dolor muscular, consultan una guardia y tienen elevación de la creatinina. En general, esos casos se ve con CPK arriba de 5000. Los pacientes pueden referir orinas oscuras y lo que hay que hacer es un estudio con tira reactiva en la orina para detectar mioglobina. Sí, que en realidad la tira reactiva detecta mioglobina, hemoglobina, y hay que hacer un sedimento de orina para descartar hematuria. Entonces, en los casos donde la tira reactiva da positiva y el paciente no tiene hematuria, uno piensa, por supuesto que no esté hemolizando, piensa que es la mioglobina en este tipo de pacientes. En cuanto al tratamiento de la rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda, inmovilización. En los casos de politraumatismo, colocación de vía y expansión con solución fisiológica para estimular la diuresis aún en el sitio del politraumatismo. Y es discutido el uso del bicarbonato para alcalinizar la orina porque precipita los depósitos de fosfato de calcio. Así que esta tercera maniobra, que es el uso de bicarbonato intravenoso, es muy discutido. Se lo reserva para casos donde el pH es muy ácido y se pueden dar un miliequivalente kilo de bicarbonato en goteo y testear si la orina se hace alcalina, pero no más allá de 6,5 o 7, porque puede precipitar el fósforo. Pero lo que sí hay que asegurarse es una diuresis significativa con expansión. Otra causa de injuria renal aguda es la nefropatía por sucrosa. La sucrosa es un estabilizante que se utiliza en la infusión, viene con la ampolla de gamma-globulina hiperinmune, que se utiliza bastante sobre todo en los pacientes oncológicos o en los pacientes inmunosuprimidos. Bueno, siguiendo con nefropatía por sucrosa, es una falla renal aguda en pacientes que reciben IVIG. El daño tubular es proximal por reabsorción de la sucrosa a nivel proximal. Los pacientes en general tienen que tener o tenían factores de riesgo para enfermedad renal previa, así que lo que correspondería hacer es en pacientes con factores de riesgo para daño renal agudo y hay que pasar IVIG, uno debería consultar en farmacia que no le pasen la IVIG con sucrosa y sí hay una forma con sorbitol que podría ser efectiva y no tóxica. Por último, vamos a abordar la necrosis tubular aguda clásica. Acá podemos ver una foto donde se ven túbulos dilatados con material proteico intratubular, aplanamiento de los epitelios, inclusive en algunos se ve la membrana basal denudada porque las células tubulares fueron desprendidas. La necrosis tubular aguda responde a causas isquémicas o a causas tóxicas. Las causas isquémicas son aquellas que vimos en las formas prerrenales, pero que no son corregidas a tiempo. Todos sabemos que de la arteriola eferente del ovillo glomerular salen los vasos peritubulares. O sea que si hay caída de la presión hidrostática en el capilar y por eso se forma una forma prerrenal, si esa caída de la presión hidrostática se traduce hacia adelante en el capilar peritubular, se va a producir una necrosis del epitelio tubular. En cuanto a los tóxicos, tenemos tóxicos endógenos y tóxicos exógenos. Algunos de los endógenos los vimos: la mioglobina, la hemoglobina, las cadenas livianas, el calcio, el ácido úrico. Y de los tóxicos exógenos vimos algunos: el contraste iodado, los antibióticos, el IVIG,
Todos estos hay que tener en cuenta y resultan del interrogatorio del paciente con posible necrosis tubular aguda tóxica. El diagnóstico de necrosis tubular aguda se basa en los antecedentes, que son muy importantes, tanto para diagnosticar una forma prerrenal que perdura en el tiempo y se transforma en una forma isquémica, como en una forma tóxica. En general, en el paciente internado, la necrosis tubular aguda es multifactorial. Se pueden hacer índices urinarios para hacer diagnóstico diferencial entre lo prerrenal y lo parenquimatoso. El sedimento de orina tiene un rol esencial. Acá vemos en la foto típico sedimento de orina de un paciente en terapia intensiva, una orina bastante sucia. Seguramente el paciente está con sonda en vejiga, pero hay algo inconfundible que son esos bastones oscuros que nosotros los llamamos cilindros granulosos oscuros, que son típicos de la necrosis tubular aguda. En cuanto a biomarcadores, estuvimos viendo los biomarcadores vendrían a ser como una troponina renal y tendrían el rol de aumentar de manera específica, sensible y específica en las primeras 48 horas desde la injuria, desde el daño, hasta que aumenta la creatinina. O sea, no tiene sentido la utilización de biomarcadores cuando la creatinina ya aumentó ese 0,3 que nos hace el diagnóstico. Todavía no tenemos esa troponina renal y lo que se está viendo si puede ser de utilidad un panel de biomarcadores que con una asociación de biomarcadores se puede hacer un diagnóstico precoz en esos pacientes de alto riesgo que tuvieron algún mecanismo de injuria, de manera de poder detectarlo antes que aumente la creatinina. Hay que tener en cuenta que el costo de esos paneles de biomarcadores es muy alto en este momento y hace imposible su utilización de rutina. Con respecto a la biopsia renal ante el diagnóstico claro de NTA no tiene un rol porque el sedimento de orina y los antecedentes asociados a este evento son suficientes como para ponerle sello, pero en el caso de que una necrosis tubular pase en la semana si el paciente no mejore y uno sospeche que puede tener además algún componente de NTI que pueda ser tratado con corticoides, o si el paciente lo estamos dializando y pasan las semanas y tenemos que saber si ya no es una necrosis cortical y que el paciente no va a mejorar y va a quedar en diálisis, a veces se hace biopsia renal para el mes, 3 semanas, un mes, de manera de definir un poco el pronóstico. En cuanto a NTA, lo que es tratamiento, yo lo divido en tratamiento y prevención. En cuanto a prevención, hay que tratar de, primero, identificar los pacientes de alto riesgo. Yo creo que es tan efectivo como buscar un tratamiento posteriormente. Analizar la edad del paciente, evaluar si es un hipertenso de larga data, si tuvo internaciones previas, si tuvo internaciones en terapia intensiva previamente, si recibió contraste iodado en otras intervenciones vasculares, si ha utilizado fosfodón, si es un tomador de antiinflamatorios, si ha recibido quimioterapia por alguna enfermedad oncológica. Son todas situaciones médicas que van produciendo deterioro de la función renal y en algún momento, algún evento no tan significativo, produce que la creatinina quede aumentada. Hay que evitar los antibióticos nefrotóxicos en esos pacientes, el contraste iodado, los antiinflamatorios, evitar la hipotensión vinculada a los procedimientos quirúrgicos, la deshidratación, posponer, hay maniobras, por ejemplo a nivel cardiovascular, posponer la CCG, posponer la CRM en el caso de un paciente coronario, por lo menos 72 horas desde la CCG, hacer cirugía cardíaca sin bomba, o sea, sin circulación extracorpórea. Bueno, son todas maniobras que disminuyen el riesgo de injuria renal aguda en pacientes con factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Bueno, este es el tratamiento actual que tenemos para la necrosis tubular aguda. Irónicamente, nada. Entonces uno lo que hace con estos pacientes es seguir con la prevención,
con hidratación, evitando los nefrotóxicos y tratando de detectar precozmente las alteraciones metabólicas o clínicas que puedan significar que el paciente tenga que iniciar terapia de reemplazo renal. Bueno, un capítulo aparte es la insuficiencia renal aguda en la paciente embarazada. La incidencia de AKI en el embarazo ha disminuido, en parte por el descenso de la tasa de aborto séptico en algunos países del mundo y el mejor cuidado de la embarazada en general. En estas pacientes con injuria renal aguda, la ecografía, el sedimento de orina por nefrología y otros exámenes de laboratorio como la proteinuria, hepatograma, LDH, ácido úrico, frotis de sangre periférica son esenciales para el diagnóstico diferencial de AKI en el embarazo. Y bueno, en cuanto a la IRA en el embarazo o AKI en el embarazo, hay que pensar que en las primeras 12 semanas el aborto séptico y la hiperemesis gravídica, la preeclampsia, el HELP y el hígado agudo graso del embarazo después de la semana 20, el desprendimiento de placenta después de la semana 26. La sepsis se podría decir que en cualquier momento del embarazo, y las microangiopatías trombóticas desde la semana 12 hasta la 44, o sea, hasta un mes después en el puerperio, la paciente puede tener una microangiopatía trombótica, lo que es el síndrome urémico hemolítico del embarazo. Entonces, para recordar, es muy importante los antecedentes de enfermedad actual, la ecografía de mucha utilidad para el diagnóstico diferencial entre IRA e IRC y para los casos obstructivos, el sedimento de orina para definir correctamente la forma clínica de presentación, tanto en ETA, tanto glomerulonefritis y también en la nefritis intersticial alérgica. En los jóvenes, el frotis de sangre periférica para el diagnóstico de las microangiopatías trombóticas y la CPK para el diagnóstico de la rhabdomiólisis, y en adultos el proteinograma plasmático buscando ese componente monoclonal que haga pensar en una discrasia de células plasmáticas, y el centellograma renal o en la resonancia nuclear para el infarto agudo de riñón. Con respecto al tratamiento inespecífico de la insuficiencia renal aguda, tenemos varios aspectos. Uno es la sobrecarga de volumen. Para la sobrecarga de volumen están indicados utilizar diuréticos. Habíamos visto al inicio la prueba de estrés a la furosemida, esto es 5 ampollas de furosemida en bolo lento, de manera de ver si el paciente tiene cierto grado de diuresis que pudiera decirnos que tiene buen pronóstico. Bueno, los diuréticos que se utilizan son los diuréticos de ASA, intermitentes cada 6 horas, y si aún así no funcionan, se puede utilizar goteo con o sin la prueba de la furosemida previamente. La hipercalemia empieza a ser de riesgo con el potasio más de 6. Para eso tenemos las nebulizaciones con agonistas beta 2, ¿sí? El salbutamol. Podemos utilizar combinación de dextrosa e insulina. Si el paciente está anúrico, no le coloquen el goteo de insulina, sino lo que pueden hacer es dar un glucosado hipertónico y 5 unidades de insulina corriente, que de esa manera estarían dando el mismo poder de unir dextrosa e insulina y estimular el pasaje del potasio intracelular. Son de mucha utilidad las resinas de intercambio en tubo digestivo. Nosotros utilizamos el RIC calcio de nombre comercial. Es una resina con gusto a vainilla que se disuelve en agua y se utiliza en sobres o en potes. Viene también en pote para uso hospitalario. 2 cucharadas por día, con eso se reduce más o menos un miliequivalente el potasio, pero van a tardar unas 12 horas en ver el efecto, así que el paciente con hipercalemia aguda, las resinas no tendrían un rol.
Se utiliza una cucharada disuelta en agua cada 12 horas. En principio, cada 8 horas, no hay ninguna contraindicación. Y por último, en los casos que estas maniobras no invasivas no funcionen, lo que nos queda es hacer diálisis. La acidosis metabólica es una de las complicaciones por retención de ácidos fijos. La insuficiencia renal produce una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, porque los ácidos fijos son neutralizados con el bicarbonato plasmático, de manera que el bicarbonato plasmático desciende cuando se lo dosa en sangre. ¿Cuándo está indicada la reposición? Cuando el bicarbonato es menor de 10, se puede utilizar bicarbonato endovenoso, y si no, hay que hacer diálisis. Las otras indicaciones de tratamiento son la uremia, esto es manifestaciones neurológicas, frote pericárdico, encefalopatía, sangrado. Para lo que tenemos tratamiento en estos casos solamente es la diálisis. El paciente que está en anuria persistente a pesar del goteo de diuréticos, la diálisis. Y a veces se utiliza diálisis para eliminar del cuerpo también alcoholes, pigmentos, drogas, en conjunto con la alcalinización de la orina en los pacientes que todavía tengan función renal residual, y si no, hay que hacer diálisis para eliminarlos del cuerpo. En cuanto a las técnicas de reemplazo renal, esto es diálisis, se clasifican en intermitentes y continuas. Intermitentes pueden ser diarias, trisemanales o una técnica híbrida que se llama SLED, que es una técnica de varias horas en el día. Mientras que la continua tiene momento de inicio pero no tiene un momento final, y tenemos la hemofiltración con la técnica de convección, la hemodiafiltración con diálisis y la hemodiálisis continua, que es como una SLED pero no se desconecta nunca la máquina. La realidad es que hay muchos trabajos para evaluar cuál es más eficaz, en qué pacientes, cuándo comenzarlo y qué dosis de diálisis. No hay evidencia contundente excepto en el paciente con inestabilidad hemodinámica. No hay discusión que el paciente con inestabilidad hemodinámica necesita una técnica continua o a lo sumo un SLED, que es una técnica de muy buena tolerancia intermitente, diurna, que se puede hacer en la mayoría de los centros hospitalarios, que la hace el personal de nefrología, pero que el paciente en determinado momento se desconecta. Son diálisis de 6-8 horas cuando el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica muy significativa. Si no, se puede hacer intermitente diaria, son 3 horas por día, o si ya el paciente queda hemodinámicamente estable y pasa a la sala, se puede hacer la trisemanal. Bueno, una pregunta recurrente de las salas de clínica médica de terapia es ¿por qué tenemos bajos resultados en el descenso de la urea? Y bueno, hay muchos motivos. Uno, porque se utilizan filtros chicos, porque como son muy caros los filtros de diálisis y los pacientes en las unidades cerradas están infectados o la serología no es conocida, se utilizan filtros no como un crónico que baja realmente de manera significativa un 60%, sino filtros más chicos con menor capacidad para bajar los productos nitrogenados. Otro, porque se utiliza catéter, y el catéter habitualmente tiene bajo flujo, colapsan, entonces no es lo mismo que una fístula típica de diálisis. El paciente agudo se coloca un catéter de 2 luces, en una luz se toma la sangre, en la otra luz se le devuelve al paciente, y no son flujos muy significativos a través de esos catéteres. Lo otro es que muchas veces, ante la gran demanda de diálisis en pacientes críticos, se hacen tratamientos más cortos para poder dializar a todos los pacientes. A veces no es posible colocar por la urgencia o por la falta de experiencia de los operadores los catéteres yugulares o subclavios, y se recurre a los catéteres femorales, que son menos efectivos porque tienen lo que se llama mucho recirculado, que es que uno dializa sangre ya dializada. Después, la falta de medición de VRR, que es el porcentaje de reducción de urea, se recomienda mucho
sacar una urea postdiálisis para ver realmente si fue efectivo el procedimiento, y a veces los pacientes están críticos, están en terapia intensiva, sangrando, son postquirúrgicos, no se le puede poner heparina a las dosis convencionales y se coagulan los filtros y los sistemas y eso baja la eficacia. Y lo otro puede ser que la urea no baje tanto porque en realidad sube mucho, en realidad se le saca suficiente urea, pero sube muy rápido porque el paciente está séptico o, como decimos los nefrólogos, está hipercatabólico, y eso lleva a que enseguida, a la mañana siguiente, vuelva a tener valores muy altos. ¿Cómo es la recomendación de diálisis en el paciente agudo? Bueno, la diálisis diaria es mejor tolerada para los pacientes con insuficiencia renal aguda en terapia intensiva. El potasio en el baño tiene que tener por lo menos 3.5 miliequivalentes, porque si uno le hace diálisis diaria, si no, lo va a depresionar de potasio. El tiempo de diálisis debe ser más o menos de 3 horas, con un buen filtro de buena superficie, para alcanzar una reducción de urea del 60% o un KTV de 1.2. Bueno, muchas gracias por su atención.